Cordial saludo. La situación plantea demostrar que la función psi de x igual a coseno de kx más b seno de kx es efectivamente una solución de la ecuación de Schrödinger. Para esto nos piden demostrar que efectivamente esa es la solución, pero verificando que la partícula tenga una energía potencial igual a cero. Adicionalmente, la pregunta trae otra pregunta incluida en ella, y es que se pide hallar la energía correspondiente a la partícula. Bueno, la idea aquí es efectivamente demostrar que esta solución particular que se encuentra, que es la función psi de x, así se lee esta letra griega en nuestra adaptación a la lengua, es demostrar que efectivamente esta expresión que tenemos acá cumple con esa ecuación de Schrödinger. Esa ecuación de Schrödinger es la que presentamos en la ecuación número 1. Y esa ecuación de Schrödinger es la función de onda de una partícula que está confinada a moverse a lo largo de un único eje. Es decir, la partícula está sometida a moverse en un único eje, y aquí lo seleccionamos como x, dado que la función sí nos la dieron en términos de x. Entonces, retomando, esta ecuación de Schrödinger es la que modela para cualquier tiempo, aquí lo dice, es independiente del tiempo, modela para cualquier tiempo la función de onda, porque sí es la función de onda de una partícula, y entonces esta ecuación modela la función de onda para cualquier tiempo de una partícula que se está moviendo a lo largo del eje x. Entonces esa es la expresión que se plantea por la ecuación de Schrödinger. Esa expresión incluye este primer término, que es menos h rayita h comita al cuadrado sobre 2m por la derivada segunda de la función de onda en términos de x, más la energía de potencial de la partícula por la función psi, que es la función de onda. Y eso se verifica que la suma de estos dos términos da como resultado la energía de la partícula por la función de onda de la misma partícula. Entonces esta es una relación matemática que relaciona una constante por la segunda derivada de la función de onda más la energía potencial de la partícula por su función de onda. Se verifica que la suma de esos dos términos da la energía de la función de la energía de la partícula multiplicada por la función de onda. Entonces esta es una relación matemática muy particular, y bueno, tenemos que verificar que esta solución, esta función de onda que aquí propone el enunciado, es la que efectivamente verifica esta ecuación diferencial. Entonces, bueno, el enunciado nos pide partir de una energía potencial igual a cero. Por lo tanto, bueno, ya lo veremos más adelantico, el término U se puede simplificar. Entonces, vamos a realizar la comprobación directa de la ecuación psi de x. Para eso, bueno, de alguna manera tenemos que llegar a la derivada segunda de psi de x, luego multiplicarlo por el término menos h cuadrado, h rayita al cuadrado sobre 2m, luego sumarle u por psi, y eso debemos verificar que es igual a e por psi. Entonces, nuevamente hacemos la comprobación directa. Entonces tomamos la ecuación y la diferenciamos una y dos veces. Diferenciar se trata de derivar. ¿Con qué intención derivamos? Bueno, como ya vimos, es llegar a este término de derivada segunda, para luego tomarlo y hacer un juego matemático que nos permita demostrar esta ecuación. Bueno, la derivamos la función de onda de la partícula. Entonces esto nos daría de una manera intuitiva cómo varía la función de onda en una partícula según ella se encuentre ubicada en el eje x, porque esta es una derivada respecto de la posición de la partícula. Entonces esto nos dice cómo está variando la función de onda de acuerdo a cómo se mueve la partícula. Recuerde, esta función es independiente del tiempo. Esta nos da la primera derivada, menos k por a, esta sería una de las constantes, seno de x más k por b, coseno de kx. Una aclaración acá, es una derivada total, pese a que se pensaba, o en el otro documento se estaba escrito con el término de la derivada parcial. Esto en realidad es una derivada total. Ya el documento está corregido y va a llegar a sus manos.
se trata de una derivada total porque de alguna manera sí se puede considerar como una derivada parcial, pero teniendo en cuenta que K, A y B son constantes y teniendo muy claro eso, quiere decir que no hay duda de que la función psi de x que tenemos aquí al principio es una función de una sola variable, por lo que solamente existe el sentido de una derivada total y no una derivada parcial. Entonces por eso se aplica la derivada total. Nuevamente hacemos la derivada total de la función de onda psi en términos de x y rápidamente a por coseno de kx. A es una constante, la mantenemos, la derivada de coseno kx es menos seno de kx y eso todo lo que nos dio por la derivada interna. Y la derivada interna de kx, como sabemos la constante es k, entonces simplemente sale k, quedándonos menos k por a por seno de kx, más la derivada de b por seno de kx. Como sabemos la constante b queda por fuera y nos quedaría b por la derivada de seno kx, y seno kx, su derivada, nos da coseno de kx, ya lo que le debemos multiplicar la derivada interna, que es lo que está al interior de la función seno, y la derivada de kx es k, quedándonos este término kb por coseno de kx. Entonces eso nos da la primera derivada, la derivada de la función de onda con respecto a x. A continuación hacemos la derivada de esa derivada para obtener de esta forma la segunda derivada de la función de onda. Nuevamente verificamos que el término k y el término a son ambos constantes, por lo que los podemos dejar quietos. Entonces nos quedaría por ahora menos k por a, y la derivada de seno kx es coseno kx, nuevamente por la derivada interna de eso, y que como vemos la derivada de kx en términos de x es k, por lo que nos quedaría menos k cuadrado por a por coseno de kx, y nos falta derivar este término. Este término k y b ambos son constantes, los dejamos por fuera, por lo que nos quedaría la derivada de coseno de kx, y la derivada de coseno de kx es menos seno de kx, y nuevamente por la derivada interna de kx que es k, por lo que nos quedaría menos k cuadrado por b por seno de kx. De manera simplificada podemos escribir que la derivada segunda de la función de onda con respecto a x es menos k cuadrado, todo eso que está multiplicando a coseno de kx más b seno de kx. Aquí lo que hicimos simplemente fue sacar factor común. Bueno, a continuación dejamos este término, esta derivada que acabamos de encontrar, y de la ecuación 1, que es la ecuación de Schrödinger, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a despejar la segunda derivada de la función de onda para luego igualarla con esta segunda derivada que encontramos de manera directa usando la solución que propone el enunciado. Al igualar la segunda derivada de la función de onda que está en la ecuación de Schrödinger con la segunda derivada que se encuentra con la solución propuesta, pues observaremos que si se cumple la igualdad, si se cumple la identidad, efectivamente hemos demostrado que esta solución que propone el enunciado es una solución de esto. Nuevamente lo que hacemos es igualar la derivada segunda de la función de onda que sale de despejar la de la ecuación 1, y la vamos a igualar con la derivada segunda de la función de onda que ya encontramos de manera analítica y por derivación y por comprobación directa de la solución que propuso el enunciado. Entonces, a continuación, despejamos de la ecuación 1 la derivada segunda de la función de onda. Entonces, si ven este primer término de la ecuación 1, lo que hicimos fue tomar el término de la energía potencial por la función de onda y pasarlo a restar, por lo que nos quedaría la energía por la función de onda menos la energía potencial por la función de onda al realizar el despeje. Luego podemos sacar un factor común, vemos que lo que está repetido es la función de onda y factorizamos, nos queda la energía de la partícula menos la energía potencial por la función de onda, eso es igual a menos h comita cuadrado sobre 2m por la derivada segunda de la función de onda. Al despejar solamente la función de onda nos queda que h cuadrado lo pasamos a dividir y 2m a multiplicar, al igual que el signo menos que estaba del lado izquierdo lo pasamos al lado derecho. Entonces, ¿qué acabamos de encontrar? Acabamos de encontrar la derivada segunda de la función de onda, su expresión cuando se extrae de la ecuación de Schrödinger, y a continuación lo que hacemos es igualar esto que acabamos de encontrar con la misma derivada segunda de la función de onda, pero
con los términos encontrados tras derivación directa de la solución particular que nos propusieron. Entonces, igualamos esta ecuación de acá, que salió de Schrödinger, y la igualamos con esta ecuación de acá, que salió de la derivación directa de la solución que el enunciado nos propone. Entonces igualamos esos dos términos. Entonces de aquí de un lado nos quedaría menos 2m sobre h con mitad al cuadrado menos por e menos u por psi o por la función de onda, y eso es igual a menos k cuadrado por a coseno de kx más b seno de kx, que es lo que acabamos de poner acá. Considerando que la energía potencial es cero, aquí es donde se utiliza una de las asunciones del enunciado, y reemplazando, teniendo en cuenta que este término que nos quedó acá, a coseno de kx más b por seno de kx, coincidencialmente es, fíjese, la misma función de onda de la partícula. Esto nos da que este término u se hace cero, por lo que nos quedaría menos 2m sobre h con mitad cuadrado por e solamente, como vemos acá, 2m por e sobre h con mitad cuadrado, multiplicado por la función de onda, y eso es igual a menos k cuadrado por todo este término, pero ya descubrimos que todo este término es psi, o la función de onda, por lo que nos quedaría menos 2m por e sobre h con mitad cuadrado multiplicado por la función de onda, miren acá, y es igual a menos k cuadrado por otra vez la función de onda. De manera simplificada lo que se cumple es esta ecuación que ves acá, que se observa acá. Nos queda que 2 veces m por la energía de la partícula dividido entre h con mitad al cuadrado por la función de onda es igual a menos k cuadrado por la derivada segunda de la función de onda. De esta manera nos acabamos de dar cuenta de lo siguiente. Fíjese que cuando llegamos a esta parte, que es prácticamente esta misma, solo que aquí está simplificado, lo que se observa es que la derivada segunda de la función de onda multiplicada por una constante al cuadrado es efectivamente una constante que vale 2 por m por la energía de la partícula sobre h con mitad al cuadrado por la misma función original. Esto de alguna manera da una idea de que la derivada segunda de una función coincide con la función en sí misma. Entonces, estas funciones en particular son funciones que las satisfacen de manera general las ecuaciones de seno y coseno. Y efectivamente, como observamos acá, la ecuación de Schrödinger, cuando la partícula está libre y tiene energía potencial cero, es que ella tiene por solución una solución sinusoidal o cosenoidal como la que propone el enunciado. De esta manera, cuando se simplifica el término phi con el término de la segunda derivada de phi, observamos que nos queda una identidad. ¿Por qué podemos simplificar tan libremente esos dos términos? Porque para cualquier x vamos a verificar que es posible simplificar. A lo que me refiero, uno no puede simplificar cuando hay divisiones por cero o cuando hay alguno de estos dos términos se hace cero. Pero observe que el término a coseno de x, a coseno de kx más b seno de kx, así sea que yo configure 0, x valga 0, en ese caso el seno sería 0, pero el coseno no sería 0. ¿Cierto? De igual forma, pasa al otro lado, es decir, no es posible llegar a una división por 0, por lo que es perfectamente factible realizar la simplificación, y de esa manera se verifica que esto se trata de una identidad. Cuando simplificamos esos dos términos, fíjense, todo ese término grandototote que es nomás el término de la función de onda, que fue la que tenemos aquí en el principio, nos queda esta expresión, nos queda que menos 2 por la energía sobre h con mitad al cuadrado es igual a menos k cuadrado. Cuando despejamos, es decir, simplificamos este menos que está acá y este menos que está acá, nos queda este término. Y si despejamos la energía de este último término, nos queda la expresión de la energía correspondiente a la partícula, cuya fórmula es bastante conocida, es h cuadrado por k cuadrado sobre 2m. De esta manera, comprobamos que la solución psi de x, que es la que propone el enunciado, efectivamente resuelve la ecuación de Schrödinger, porque en ella se verifica que esta ecuación solución tiene la particularidad que su segunda derivada multiplicada por una constante
nos permite llegar nuevamente a la función original. Y eso es lo que propone la ecuación de Schrödinger, tiene esa forma. Por lo que se comprueba de que la ecuación de Schrödinger sí tiene por solución particular la solución propuesta por el enunciado. Muchas gracias.